Y bueno, pasando a otro tema, solamente hoy, durante la mañana o lo que llevamos de las primeras horas del día, se han suscitado 3 ataques armados en diferentes puntos de la capital guatemalteca nada más. Y esto es lo que justamente muchos expertos y analistas están dando a conocer, que en las últimas semanas estos hechos de violencia han tenido un repunte en Guatemala. Nos acompaña Ligia Toledo con toda la información para comprender qué es lo que está ocurriendo, porque entre ellos también se analizan algunos saqueos, algunos hurtos que comienzan a darse, que son una consecuencia del tema social, político y sanitario que Guatemala está atravesando, como otras muchas naciones. Adelante, Ligia, con los detalles. Muy buen día. Gracias. Es importante hacer mención que durante las últimas semanas se han incrementado los hechos de violencia, robos, también hurtos, saqueos, incluso en farmacias que nosotros hemos informado. Sin embargo, esta es consecuencia muchas veces de la pandemia del COVID-19, de las medidas de restricción específicamente, porque según un experto en el tema que nos acompaña, Lisandro Acuña, hay una estructuración entonces en las pandillas y están tomando otras formas de delinquir. ¿Cuáles son estas? Y también los datos estadísticos que se tiene porque han incrementado este hecho. Sí, en primer lugar se tiene un incremento en el primer trimestre aproximadamente el 95% entre robos y hurtos a viviendas. La Secretaría Técnica del Consejo Nacional reporta para 2019 155 casos, pero para el 2020 en el primer trimestre comparado 343. No así también los saqueos han incrementado. Para el 2019 se tiene un total de 190 casos y para el 2020 419. O sea, es un dato preocupante porque sí hay un incremento que se manifiesta. O sea, ¿a qué se puede derivar este incremento? En primer lugar, en el tema de las pandillas, por las restricciones que se han tomado en el sistema carcelario que no tienen comunicación, se está viendo un fenómeno de fragmentación dentro de la organización de las pandillas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos pandilleros que son líderes que están dentro del sistema carcelario, pues obviamente están perdiendo cierto liderazgo y ese liderazgo lo están tomando pandilleros que prácticamente han estado como en segundo rango a cargo de las clicas de las pandillas. Ese podría ser un fenómeno, una reestructuración de reorganización, porque prácticamente se ha visto una disminución en el tema de cobro de extorsiones. El otro tema va vinculado también a que muchas empresas han dejado de elaborar y que obviamente están de por medio los seguros. Ese es un tema que tiene que también ser investigado porque puede hacer que se planifiquen estas acciones con el propósito de cobrar, en este caso, los seguros correspondientes que tienen algunas empresas que han sido afectadas por el fenómeno. Y el otro tema están los delitos famélicos. ¿Cuáles son estos delitos? Son aquellos delitos que derivan del hurto, que prácticamente van aunados a la necesidad, como por ejemplo el hambre. Entonces es importante también que se realicen por parte de las autoridades estos lineamientos de investigación y que la ayuda que prácticamente se está dando por parte del gobierno pues pueda canalizarse a la población que ha sido más golpeada por el tema del COVID-19. Perfecto, muchas gracias. Es importante entonces hacer mención que no es solo una causa por lo que se han incrementado estos hechos violentos, sino hay distintas aristas que por supuesto y el experto en el tema ya nos estaba aclarando. La población, de hecho, se lo preguntaba cuando comenzábamos a visualizar todo el tema económico que se venía tras la pandemia del COVID-19, porque incluso las pandillas o los delincuentes han tenido que reinventarse y se están reorganizando entre sus mismas estructuras criminales, ya bien lo decía el licenciado Acuña. ¿Qué puede venir en los próximos días, Ligia, y también lo que ahora viene, que es el pago de esta prestación, el bono 14? Las autoridades ya están evaluando lo que puede comenzar a ocurrir, pero ¿cómo la población puede estar preparada y cuál es el panorama que podemos observar para los próximos 3 meses, digamos? Perfecto, nos preguntan en estudio que bueno, se sabía definitivamente las complicaciones que la pandemia del COVID-19 iba a traer, pero ¿qué pasa ahora también durante este contexto que hay algunas personas que recibirán el pago del bono 14? ¿Cuáles son esas recomendaciones que ellos deben tener y por supuesto el actuar de las autoridades?
Bueno, yo creo que el tema del bono 14 siempre ha generado pues prácticamente el incremento de las extorsiones. Hay que decirlo, muchas empresas se está analizando si se da el fraccionamiento del mismo por la incapacidad que se puede tener de cubrir con esta obligación. Pero desde este punto de vista yo creo que también los guatemaltecos tenemos que ser responsables y obviamente no hacer retiros masivos de los bancos, en los cajeros, utilizar aquellos que prácticamente presenten mayor seguridad, por ejemplo en las plazas que son las que están habilitadas, no ir solos prácticamente a retirar dinero al cajero. Creo que desde ese punto de vista ya los guatemaltecos tenemos que tener muy claro que estas fechas pues obviamente son de bastante riesgo y donde tienen un repunte, en este caso la violencia. Lo que más puede repercutir en este momento es tanto el crimen organizado pero también la delincuencia común, que es otro de los factores que afecta grandemente, como por ejemplo el despojo de las pertenencias, el despojo de dinero en efectivo. Entonces desde ese punto de vista tenemos que ser responsables y es uno de los flagelos más difíciles de poder controlar porque no existe delimitada una organización. Aunado a ello también hay que tener presente que los famosos imitadores están tomando mucha presencia en la ausencia que se tiene de la presencia ahorita del cobro de las extorsiones de las pandillas. Eso no quiere decir que las pandillas no estén cobrando las extorsiones. Hay un proceso sistemático que ellos tienen muy organizado, que es la acumulación del cobro y que pueda repercutir en un futuro, ya cuando salgamos de la situación, en un incremento de la violencia. Perfecto, muchas gracias. Entonces es importante recalcar que este fenómeno de las extorsiones continúa, sin embargo, ya también como nos mencionaba anteriormente, los grupos delincuenciales están cambiando la forma de operar precisamente por todas las medidas de restricción. Son ciertas consecuencias que más adelante también se observarán y es por ello que se debe trabajar desde ya para irse preparando por parte de las autoridades para atender estos hechos que podrían incrementar más adelante. Bien, gracias Ligia Toledo por la información. Era justamente un panorama que se venía a llegar en Guatemala. Lo que está ocurriendo es una consecuencia de todo el tema sanitario, muchos en casa con problemas económicos, muchos se han quedado sin empleo, las empresas lamentablemente están teniendo problemas económicos para lograr subsistir, no tienen las mismas utilidades y son una serie de situaciones que se van a comenzar a visualizar. De hecho, ya en el primer trimestre Guatemala comenzó a ver un incremento importante en los hechos delictivos. Estamos viendo cómo ahora las organizaciones criminales comienzan a fragmentarse, están perdiendo el liderazgo, los criminales que estaban a la cabeza de los mismos y ahora pues continúan reinventándose para delinquir, así que a la población ahora tiene que estar muy atenta a lo que ocurre y las autoridades también, cómo van a comenzar a actuar cuando se sigan visualizando estos problemas sociales que se vienen tras el paso de la pandemia, el tema económico que están atravesando otras naciones que por supuesto repercute en Guatemala.